Estudio Escuela Dominical. Domingo 17 de agosto de 2025. Tema: Victoria divina sobre los enemigos de los hijos de Dios. Lección: Números 21-27 al 32. Texto: Éxodo 14-13. Introducción: Desde los tiempos antiguos, los hijos de Dios han enfrentado adversarios poderosos y enemigos que se han levantado para detenerlos. Sin embargo, a pesar de la fuerza y la astucia de esos opositores, Dios ha mostrado una y otra vez que la victoria sobre nuestros enemigos no depende de nuestra propia habilidad, sino de su intervención divina. Dios es el que pelea por su pueblo y, cuando Él actúa, los enemigos no pueden prevalecer. Su poder es mucho mayor que cualquier obstáculo o adversidad que podamos enfrentar. En la historia de Israel, vemos cómo Jehová otorgó victorias milagrosas sobre aquellos que buscaban destruir a su pueblo. Por ejemplo, cuando los israelitas se enfrentaron a ejércitos más grandes y poderosos, fue Dios quien les dio la victoria en circunstancias imposibles. El caso más notable fue cuando Dios hizo caer las murallas de Jericó sin que Israel tuviera que levantar una espada, demostrando que Él es el único capaz de derribar las fortalezas del enemigo. En el contexto del cristianismo, esta victoria se extiende aún más allá de lo físico. El mayor enemigo del hombre, el pecado, fue vencido por la muerte y resurrección de Jesucristo. En la cruz, Jesús obtuvo una victoria decisiva sobre Satanás y la condenación, ofreciendo a los creyentes una vida nueva y victoriosa en Él. Hoy, los hijos de Dios siguen enfrentando enemigos visibles e invisibles, las tentaciones, las persecuciones, las dificultades cotidianas y las fuerzas espirituales del mal. No obstante, la promesa sigue siendo la misma: Dios pelea nuestras batallas y nos garantiza la victoria. La victoria divina no siempre significa ausencia de lucha, sino que implica que, aunque enfrentemos dificultades y desafíos, Dios nos da el poder para superarlos. La verdadera victoria no se mide por la ausencia de problemas, sino por la certeza de que Dios está con nosotros en medio de la batalla y que Él nos da la victoria final. Dios es quien pelea por su pueblo. La victoria divina sobre nuestros enemigos no depende de nuestras fuerzas, sino de la intervención directa de Dios. Él es el único capaz de derrotar a quienes se oponen a su voluntad. Los hijos de Dios deben aprender a descansar en la promesa de que Jehová es quien pelea nuestras batallas. Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. 2. La victoria no se gana según nuestra fuerza, sino según su poder. El pueblo de Dios a menudo se enfrenta a situaciones imposibles, pero la clave está en reconocer que no es nuestra fuerza la que nos da la victoria, sino el poder de Dios. Él no nos pide que ganemos por nuestra cuenta, sino que confiemos en su fuerza infinita. Zacarías 4:6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 3. La obediencia abre el camino a la victoria. La obediencia a Dios es fundamental para obtener la victoria. Cuando seguimos su dirección y obedecemos su voz, Él abre puertas de victoria, incluso cuando las circunstancias parecen en contra. La obediencia libera el poder de Dios en nuestras vidas. Deuteronomio 28:1, y sucederá que, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, entonces Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 4. La fe es fundamental para ver la victoria. La fe es el canal a través del cual se activa el poder de Dios. Sin fe, la victoria es difícil de alcanzar. La confianza en que Dios tiene el control y puede vencer cualquier adversidad es lo que da la fuerza para avanzar hacia la victoria. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5. La oración desata el poder de Dios en la batalla. La oración es un arma poderosa que permite a los hijos de Dios ver el poder de Dios manifestado. Al orar, nos alineamos con la voluntad de Dios y abrimos el camino para que Él actúe con poder, destruyendo las fortalezas del enemigo. Jeremías 33:3, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 6. Dios garantiza la victoria final para su pueblo. Aunque la batalla puede ser larga y dura, la victoria final es segura para los hijos de Dios. El enemigo puede tener aparentes victorias temporales, pero la victoria definitiva y eterna ya ha sido asegurada en Cristo Jesús. Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 7. Dios derrumba las fortalezas del enemigo.
Dios tiene el poder de derribar cualquier fortaleza que el enemigo haya levantado contra su pueblo. Las murallas espirituales y físicas que parecen impenetrables se desmoronan cuando Dios actúa. Él nunca deja que su pueblo quede atrapado en la opresión. Segunda a los Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Conclusión: la victoria divina sobre los enemigos de los hijos de Dios no depende de nuestras fuerzas ni de nuestras habilidades, sino del poder de Dios. Él pelea por nosotros, y su victoria es segura, pues nada ni nadie puede detener su voluntad. Como hijos de Dios, debemos vivir en obediencia, tener fe, orar fervientemente y confiar en que Dios garantiza nuestra victoria final. A lo largo de nuestras batallas, ya sean espirituales o físicas, Dios sigue derribando fortaleza tras fortaleza, y en Cristo, somos más que vencedores. La victoria es nuestra, no por lo que hacemos, sino por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Primer título. Jehová derrota al adversario, abriendo paso a su pueblo hacia la tierra prometida. Versículos 27 y 28. Léase, Segunda de Crónicas 20:29. Segunda de Crónicas 32:7 y 8. Introducción: en la historia de Israel, uno de los relatos más poderosos y significativos es el de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto y su marcha hacia la tierra prometida. Esta travesía no solo representa un viaje físico, sino un símbolo de la obra redentora de Dios para su pueblo. Jehová, el Señor Todopoderoso, se levantó como un guerrero para derrotar a aquellos que se oponían al avance de su pueblo, abriendo camino para que los israelitas pudieran alcanzar la tierra que Él había prometido a sus padres. El pueblo de Israel, después de siglos de opresión en Egipto, fue llamado por Dios a caminar hacia un futuro mejor, un futuro de libertad, bendición y prosperidad. Sin embargo, este viaje no fue fácil. El enemigo, representado por las fuerzas del faraón y las naciones que habitaban la tierra prometida, se levantó contra Israel en varios momentos. Pero en cada uno de esos momentos, Jehová intervino con poder, mostrando que Él es el que pelea por su pueblo. El cruce del Mar Rojo es uno de los eventos más memorables de este proceso. En ese momento, el pueblo de Israel se encontraba atrapado entre el mar y el ejército de Faraón. La situación era desesperante, pero Dios, a través de Moisés, abrió el mar para que su pueblo cruzara en seco, y luego permitió que las aguas se cerraran sobre el ejército egipcio, derrotando al adversario. Este milagro no solo mostró el poder de Dios, sino que también selló la certeza de que, cuando Dios tiene un propósito para su pueblo, no hay fuerza humana o espiritual que pueda detenerlo. A lo largo del viaje hacia la tierra prometida, Jehová continuó derribando obstáculos. Las ciudades amuralladas como Jericó cayeron con solo la obediencia del pueblo a la palabra de Dios, y los enemigos que se levantaban en el camino fueron derrotados una y otra vez. La victoria de Israel nunca dependió de su fuerza militar o de su estrategia, sino de la intervención divina. Jehová llama a su pueblo a avanzar hacia la tierra prometida. Dios ha preparado un lugar de bendición para su pueblo, un destino lleno de promesas. Al igual que en tiempos de Israel, Él nos llama a avanzar, confiando en que Él abrirá el camino y derribará cualquier obstáculo que se interponga. La invitación a caminar hacia las promesas de Dios es un acto de fe y obediencia. Josué 8:1 Levántate, ve, porque te he entregado la ciudad, mira, yo he dado en tu mano a los reyes de Canaán. 2 Jehová derrumba las barreras imposibles. El primer gran obstáculo que enfrentó Israel fue el Mar Rojo, una barrera física que parecía insuperable. Sin embargo, Jehová abrió el mar para permitir que su pueblo pasara, mostrando que Él tiene poder sobre cualquier barrera, ya sea natural o espiritual, para permitirnos avanzar hacia lo que ha prometido. Éxodo 14:21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un fuerte viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. 3 Jehová pelea por su pueblo. Israel no luchó solo en su camino hacia la tierra prometida. Dios mismo peleó por ellos, derrotando a sus enemigos y dándoles la victoria. En nuestra vida cristiana, podemos confiar en que Dios pelea nuestras batallas, y su victoria es la que nos lleva hacia el cumplimiento de sus promesas. Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. 4 La obediencia atrae la victoria.
el pueblo de Israel fue instruido por Dios a marchar alrededor de Jericó durante 7 días, sin hacer nada más que obedecer. En el 7º día, las murallas de la ciudad cayeron. La obediencia a Dios es crucial para experimentar su victoria, ya que la victoria no siempre depende de nuestra estrategia, sino de seguir sus instrucciones. Deuteronomio 28:1, y sucederá que, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, entonces Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 5. Jehová destruye al adversario para proteger a su pueblo. Cuando los enemigos de Israel se levantaban en el camino, Jehová no solo los derrotaba, sino que los destruía por completo, para que no pudieran volver a atacar. En nuestra vida, Dios también derrota al adversario de una manera total, asegurándose de que las fuerzas del mal no puedan regresar a destruirnos. Josué 10:8, y Jehová dijo a Josué, no tengas miedo de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, ninguno de ellos podrá hacerte frente. 6. La fuerza de Dios garantiza el avance hacia la promesa. A pesar de los desafíos y la dureza del camino, el poder de Dios garantizó que su pueblo llegara a la tierra prometida. Dios nunca permite que las dificultades nos impidan llegar a las bendiciones que ha preparado para nosotros. El avance hacia su promesa depende completamente de su fuerza, no de la nuestra. Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 7. La promesa de la tierra prometida es garantizada por Dios. Dios le prometió a Israel que la tierra prometida sería suya. Esta promesa era inquebrantable porque provenía de un Dios fiel. Hoy, los hijos de Dios también tienen la certeza de que las promesas de Dios para sus vidas son seguras, porque Él es fiel para cumplir lo que ha dicho. Josué 1:3, he aquí que yo os entrego la tierra en que os he dicho que entraréis, y la heredaréis, os la he dado por heredad. Conclusión, Jehová derrota al adversario, abriendo paso a su pueblo hacia la tierra prometida. Este tema es un recordatorio poderoso de que, aunque el camino hacia las promesas de Dios pueda estar lleno de obstáculos y enemigos, Dios pelea por nosotros y asegura nuestra victoria. La obediencia, la fe y la confianza en su poder son las claves para avanzar y alcanzar lo que Él ha preparado. Así como Dios condujo a Israel a la tierra prometida, Él nos guiará a las bendiciones espirituales y materiales que ha preparado para nosotros. Que confiemos plenamente en su poder, sabiendo que, al final, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Segundo título. Juicio de Dios contra pueblos idólatras y victoria sobre el imperio del mal. Versículos 29 y 30. Léase, Proverbios 6:16 al 19, Ezequiel 11:21. Introducción. A lo largo de la historia de la humanidad, los pueblos que han persistido en la idolatría y la rebelión contra Dios han enfrentado su juicio inevitable. La idolatría, que pone a los dioses falsos por encima del Dios verdadero, ha sido una de las principales causas de la caída de naciones y civilizaciones en el Antiguo Testamento. Dios, en su justicia y santidad, no puede tolerar la adoración de ídolos ni la corrupción moral que acompaña a la idolatría. Desde el comienzo de la historia humana, la rebelión contra Dios ha sido alimentada por el enemigo espiritual que intenta apartar a la humanidad del plan divino. Satanás, el líder de las fuerzas del mal, ha utilizado la idolatría como una de sus estrategias más eficaces para dominar a los pueblos y apartarlos de la verdad. Sin embargo, Dios ha declarado guerra al imperio del mal, y a lo largo de las Escrituras, vemos cómo Él actúa con justicia y poder para destruir la idolatría y establecer su reino de paz y justicia. En el Antiguo Testamento, pueblos como los cananeos, los filisteos y los babilonios fueron entregados a la destrucción como resultado de su persistente idolatría, violencia y corrupción moral. Dios, al levantar a Israel como su pueblo elegido, mostró que no toleraría las prácticas idólatras ni la injusticia en la tierra. Los juicios que caían sobre estos pueblos no eran simplemente castigos arbitrarios, sino el resultado de la desobediencia a la ley de Dios, quien es santo y justo en todos sus caminos. En el Nuevo Testamento, la victoria de Cristo sobre el imperio del mal se hizo definitiva. La cruz de Cristo, al derrotar al pecado y a Satanás, abrió el camino para la victoria total de los hijos de Dios sobre el mal. Jesús no solo venció la muerte y el pecado, sino que también rompió las cadenas de la idolatría y el dominio del enemigo sobre la humanidad. En su resurrección, Jesús garantizó la victoria final sobre todo poder espiritual que se opone a Dios.
1. La idolatría provoca el juicio de Dios. La idolatría es una de las transgresiones más graves que comete el ser humano al apartarse del Dios verdadero y adorar a ídolos hechos por manos humanas. Dios ha dejado claro a lo largo de la Escritura que quienes persisten en la idolatría, tarde o temprano enfrentan su juicio. El rechazo de la adoración genuina a Dios trae consigo consecuencias severas. Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. 2. Dios no tolerará las prácticas idólatras. Dios es celoso en la protección de su gloria y no permitirá que se compartan su adoración ni su honra con nada ni nadie. La idolatría no solo es un pecado personal, sino un ataque directo al lugar que le corresponde solo a Él como Dios y Creador del universo. En su justicia, Él derrama juicio sobre las naciones idólatras. Deuteronomio 32:43, Jehová es su nombre, Él hará justicia a su pueblo, y se vengará de sus enemigos. 3. Dios levanta a su pueblo para juzgar a las naciones idólatras. A través de Israel, Dios ejecutó juicios sobre las naciones idólatras. Estas naciones, al haberse entregado completamente a la corrupción y la idolatría, fueron usadas como ejemplo de lo que sucede cuando los pueblos rechazan a Dios y se entregan al mal. Israel, como pueblo escogido, debía ser un instrumento de justicia en las manos de Dios. Éxodo 32:9 y 10, y Jehová dijo a Moisés, he visto este pueblo, y he aquí que es pueblo de dura cerviz, déjame para que se encienda mi ira contra ellos, y los consuma, pero de ti haré una nación grande. 4. Dios derrumba los ídolos y su culto. Dios es el único digno de adoración. La Escritura muestra cómo Él destruye la influencia de los ídolos y desmantela los sistemas que los exalta. Cuando la adoración de ídolos llega a su culmen, Dios trae juicio y derrumba los ídolos, demostrando que no tienen poder real ante Él. Isaías 10:27, y acontecerá en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que quitará todo yugo de tu cerviz, y romperá tus ataduras, y los extranjeros no tomarán más posesión de tu tierra. 5. El imperio del mal será derrotado. El imperio del mal, representado por el pecado y las fuerzas demoníacas, no prevalecerá. Dios ya ha asegurado la victoria sobre el mal a través de Cristo, quien derrotó a Satanás y sus huestes en la cruz. Aunque el mal sigue existiendo en el mundo, su derrota es un hecho consumado en la obra redentora de Cristo. 1 de Juan 5, 4-5, el que venció al mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 6. El juicio de Dios es justo y eterno. Dios es justo en todo lo que hace, y su juicio es imparcial. A medida que las naciones o las personas continúan en su rebelión contra Él, el juicio que llega es el resultado inevitable de sus decisiones. La justicia de Dios traerá una victoria definitiva sobre todo lo que se opone a su voluntad. Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 7. El reino de Dios establece la victoria definitiva. La victoria final sobre todo el mal será consumada cuando el reino de Dios sea plenamente establecido. En la segunda venida de Cristo, todo imperio del mal será destruido para siempre, y el reino de Dios reinará en justicia, paz y verdad. Esta es la victoria definitiva que todos los creyentes esperamos. Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Conclusión, el juicio de Dios contra los pueblos idólatras y la victoria sobre el imperio del mal es una verdad fundamental que atraviesa toda la Escritura. La idolatría y el mal no quedan impunes, ya que Dios, en su justicia, los destruye y garantiza la victoria de su pueblo. El imperio del mal, representado en las fuerzas del pecado, el egoísmo y la rebelión, fue derrotado en la cruz de Cristo, y al final, todo será restaurado bajo su gobierno justo y eterno. El llamado para el pueblo de Dios es a vivir en la victoria de Cristo, siendo fieles y confiando en que, aunque enfrentemos las fuerzas del mal en este mundo, Dios ha asegurado nuestra victoria final. Tercer título. Comenzando la conquista de la tierra prometida. Versículos 31 y 32. Léase, Josué 6:20, Hebreos 11:33 y 34. Introducción.
La conquista de la tierra prometida es uno de los momentos más cruciales en la historia de Israel, una narrativa llena de esperanza, desafíos, victorias y la manifestación del poder de Dios en la vida de su pueblo. Después de años de esclavitud en Egipto y décadas de vagar por el desierto, Israel finalmente se encuentra a las puertas de la tierra que Dios les había prometido. La travesía por el desierto había sido larga y llena de pruebas, pero ahora, con la muerte de Moisés, el liderazgo se transfiere a Josué, quien toma la responsabilidad de guiar al pueblo hacia la promesa de Dios. Este cambio de liderazgo marca el inicio de una nueva etapa en la vida de Israel, un momento decisivo en el que deben tomar posesión de lo que se les había prometido. La conquista de la tierra prometida no fue un acto de mera expansión territorial, sino un cumplimiento de las promesas de Dios, que había hablado a Abraham, Isaac y Jacob. A través de esta conquista, Dios no solo cumpliría su palabra, sino que también demostraría a su pueblo que, aunque las batallas fueran arduas y las naciones enemigas poderosas, Él estaba con ellos para darles la victoria. La transición del desierto a la tierra de Canaán representaba más que un cambio geográfico, era una transición espiritual, un momento de madurez para el pueblo de Israel. Dios les estaba llamando a vivir en plenitud de sus bendiciones, pero también les mostraba que la posesión de la tierra requeriría fe, obediencia y valentía. El pueblo de Israel no estaba exento de dificultades. Las naciones que habitaban la tierra no iban a rendirse fácilmente, y el proceso de conquista involucraba enfrentamientos con pueblos poderosos como los cananeos, los amorreos, los hititas, entre otros. La promesa de Dios a su pueblo. Antes de que Israel comenzara la conquista de la tierra prometida, ya existía una promesa de parte de Dios. El cumplimiento de esa promesa no dependía de las circunstancias externas, sino de la fidelidad de Dios a su palabra. Para los creyentes hoy, esta es una lección importante: las promesas de Dios son seguras, y Él es fiel para cumplir lo que ha dicho. Josué 1:4 Yo os he entregado, como os lo dije a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. 2. El llamado a ser fuertes y valientes. Uno de los primeros mandamientos de Dios a Josué fue que fuera fuerte y valiente. La conquista de la tierra no iba a ser fácil, y el pueblo de Israel debía enfrentarse a desafíos significativos. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar del miedo, confiando en la promesa y el poder de Dios. Josué 1:7 Esfuérzate y sé muy valiente, cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 3. La presencia de Dios es la clave de la victoria. La victoria de Israel no dependía de su propio poder, sino de la presencia de Dios con ellos. Cada batalla ganada fue el resultado de la intervención directa de Dios. Al igual que ellos, nosotros debemos recordar que la clave de nuestras victorias espirituales está en depender de la presencia de Dios en nuestras vidas. Josué 1:9 ¿No te he mandado yo? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 4. Obedecer la palabra de Dios como condición para la conquista. Dios dejó claro que la conquista de la tierra dependía de la obediencia a su palabra. La victoria no solo era un asunto de estrategia o fuerza física, sino de vivir conforme a los principios divinos. Cuando seguimos los mandamientos de Dios, Él honra nuestra obediencia con su favor. Josué 1:8 Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. 5. La fe en las promesas de Dios es necesaria para avanzar. Aunque la tierra estaba llena de gigantes y obstáculos, el pueblo de Israel fue llamado a confiar plenamente en las promesas de Dios. La fe es el puente entre la promesa de Dios y la manifestación de esa promesa. En momentos de incertidumbre, la fe nos permite seguir adelante con la certeza de que Dios cumplirá su palabra. Josué 23:5 Si fuereis valientes y fuertes, lo haréis, porque Jehová destruirá a todos estos pueblos delante de vosotros, y poseeréis la tierra, como Jehová ha hablado a vuestros padres. 6. El compromiso con la unidad del pueblo de Dios. La unidad era esencial para la conquista. Si Israel no permanecía unido, la victoria sería imposible. En la vida cristiana,
la unidad es crucial para que el pueblo de Dios avance hacia las promesas que Él tiene para nosotros. Cuando nos unimos en un propósito común y bajo la dirección de Dios, somos imparables. Josué 7:11, y Josué les dijo: ¿Por qué habéis desobedecido el mandato de Jehová, el cual os ordenó? ¿Y no habéis guardado el mandato de Jehová, al no hacer lo que os mandó? 7. La batalla espiritual es real, pero la victoria está garantizada. La conquista de la tierra no fue solo un conflicto físico, sino también espiritual. Israel debía luchar no solo contra enemigos visibles, sino contra el desafío de la incredulidad y la tentación de caer en la idolatría. En nuestra vida espiritual, también enfrentamos batallas, pero la victoria está garantizada en Cristo. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Conclusión: comenzar la conquista de la tierra prometida fue un acto de fe, obediencia y valentía. Israel necesitaba depender completamente de Dios para superar los obstáculos y avanzar hacia las bendiciones prometidas. Hoy, como creyentes, estamos llamados a caminar en esa misma fe, obediencia y valentía, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Las promesas de Dios siguen siendo válidas, y aunque enfrentemos batallas espirituales, podemos confiar en que la victoria final está asegurada en Cristo. Así como Israel conquistó la tierra, nosotros también podemos conquistar las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros, viviendo en obediencia y fe.